En esta noche quiero compartir una palabra que puede cambiar el rumbo de tu vida y de tu eternidad, que puede transformar tu ministerio, tu familia, tus hijos y hasta tus generaciones. Te voy a compartir una palabra que no solamente te va a servir para esta semana, para este mes, una palabra que va a transformar tus generaciones, un mensaje que si el Espíritu Santo lo revela a tu corazón va a cambiar el rumbo de tus generaciones. Te voy a hablar acerca de la cruz y el fuego del Espíritu Santo. Mi abuelo recibió este mensaje cuando era joven. Mi abuelo emigró desde Polonia a la Argentina después de la Primera Guerra Mundial. Cuando llegó a la Argentina lo mandaron para misiones y el trabajo de él era desmontar monte, cortar árboles. Y ahí muchos morían de fiebre amarilla y de diferentes enfermedades, pero mi abuelo llegó a misiones desde Polonia. Un hermano de Buenos Aires todos los fines de semana con su propio dinero compraba un pasaje de tren y se iba viajando hasta Misiones, y él iba casa por casa compartiendo el evangelio de Jesucristo. Él tenía un trabajo, su empresa, pero él invertía de su dinero y de su tiempo para ir a testificarles de Cristo a los demás. Y mi abuelo me cuenta que él era joven y llegó este hombre y le comenzó a testificar y hablarle a su vecino acerca de Jesús. Le comenzó a hablar acerca del sacrificio de Jesús en la cruz. Y como en la cruz Jesús pagó por su pecado, como en la cruz Jesús demostró su amor, y como Él murió en esa cruz para cargar su culpabilidad y su maldad y sus iniquidades. Y mi abuelo no le estaba hablando a mi abuelo, le estaba hablando al vecino. Y mi abuelo estaba escuchando. Y de repente el Espíritu Santo lo tocó a mi abuelo y mi abuelo cayó de rodillas llorando. Y ahí en Misiones, en el medio del monte, mi abuelo le entregó su vida a Jesucristo. Y el evangelio invadió nuestra familia. Rompió las generaciones de idolatría, de maldición. Y los 6 hijos que tuvo mi abuelo, los 6 hijos sirven al Señor. Y los 11 nietos que tiene mi abuelo, los 11 nietos servimos al Señor. Porque Él le dijo sí a Jesús, sus generaciones fueron bendecidas. Cuando tú tomas esa decisión, no solamente te afecta a ti, afecta a tu matrimonio, tus hijos, y hasta los hijos de tus hijos, tercera y cuarta generación, siguen siendo bendecidos a causa de tu decisión de seguir a Jesús. Quiero hablarte acerca de la cruz y el fuego. Si tienes la Biblia, vamos a abrir en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, versículo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta es la historia de un profeta y un rey que sucedió más o menos alrededor de 2700 años atrás, 700 años antes de Jesús. El rey se llamaba Usías y el profeta Isaías. La palabra de Dios nos cuenta que el rey Usías fue escogido como rey cuando él tenía 16 años. Dice la Biblia en 2 Crónicas 26:1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Lo pusieron como rey del pueblo de Dios, Israel. Y dice la Biblia, escuche muy bien: e hizo lo recto, lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Escúcheme muy bien. Este rey propuso en su corazón hacer lo recto y buscar a Dios. Su padre había sido un ejemplo para él. Su padre había sido lo recto y él dijo: yo voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer lo recto, cueste lo que cueste. Aunque todos no hagan lo recto, aunque todos hagan trampa, aunque todos roben, yo voy a hacer lo recto y yo voy a buscar a Dios. Y dice la Biblia que Dios lo prosperó. Cuando tú haces lo recto y cuando tú buscas a Dios, el resultado es que Dios te prospera, porque Él es bueno. Y Él es galardonador, dice la Biblia. Él recompensa a los que le buscan. Pero escuche lo que sucedió en 2 Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, cuando ya era próspero, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y dice la palabra que entró el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes del Señor a decirle que no, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado o pecado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrendar incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y dice la palabra que así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová hasta el día de su muerte. Este rey fue prosperado por 52 años, hizo lo recto. Pero uno de los peligros de ser prosperado, y esto sucede mucho, es el orgullo. Muchos vienen al Señor y vienen a la iglesia en necesidad, y Dios los bendice y los prospera, y una vez que Dios los prospera, se olvidan del Señor y ya no vienen más a la iglesia. Se enaltecen. Este hombre se enalteció a causa de su prosperidad, y en su orgullo entró al templo a hacer algo que no debía hacer. Los sacerdotes eran los indicados a ofrecer incienso, no los reyes. Dios había establecido en su ley que esa era una obra de los sacerdotes, y él estaba tan orgulloso que él pensó: yo puedo hacer también lo que hacen los sacerdotes. Se rebeló en contra de Dios
dice la Biblia. Y al entrar al templo, los sacerdotes lo confrontaron con su pecado. Le dijeron: estás haciendo mal, estás en mal camino, no te corresponde, tienes que cambiar tu forma de vivir, tienes que cambiar tu forma de actuar. Y él se llenó de ira, se enojó al ser confrontado con su pecado. En lugar de humillarse, de arrepentirse, él se enojó, se enfureció en contra de los sacerdotes. Y en ese momento, lepra, una enfermedad de la piel que comienza a atacar tus nervios y termina matándote, le brotó en la frente esta enfermedad.